todos, hoy vamos a continuar con los tipos de educación que existen. En la clase pasada vimos lo que son las estrategias didácticas y repasamos el concepto, que es básicamente una acción planificada por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados, ¿no?, durante la planeación. Vimos lo que es la estrategia, qué requieren, cuáles son los objetivos de las estrategias. Vimos lo que es la educación intelectual, que decíamos que es el tipo de educación que se lleva principalmente en una institución. Luego hablamos de la educación inicial en los bebés, cómo van las estrategias que se utilizan con ellos, van más que nada hacia el conocimiento del mundo y hacia el desarrollo de sus actividades o de sus capacidades psicomotrices. Vimos algunos ejemplos de estrategias que se pueden utilizar con los bebés, como abrir y cerrar, tapar y destapar, armar pirámides, etcétera, etcétera. Y nos quedamos en la educación sensorial, que es lo que vamos a ver hoy. Educación sensorial. Las actividades para cada propiedad, como el color, la forma y el tamaño, se realizan por separado y es recomendable que en ningún caso se presente más de una propiedad en cada actividad. Por ejemplo, cuando se presentan actividades para la propiedad del tamaño, las figuras que se utilizan deben estar en la misma forma y en el mismo color. Esto todavía estamos hablando de bebés. Cuando se les está enseñando a practicar con sus sentidos, que es el tacto y el gusto y la vista, etcétera, etcétera, se trata de ir también de lo más sencillo a lo más complejo. En este caso se pone un ejemplo de cuando estamos enseñando los tamaños de las cosas. Es preferible utilizar la misma cosa en diferentes tamaños para que solo se enfoque en la diferencia como del volumen del objeto, que se distraiga o se confunda con otras cosas o con otros colores o con otras situaciones, ¿no? En todos los casos puede comenzarse realizando actividades donde el nivel de contraste es notable con dos figuras diferentes y gradualmente agregar diferentes niveles de contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos pelotas rojas, una va a ser muy grande y otra va a ser pequeña. Entonces, ahí va a estar una diferencia muy obvia que el niño va a poder notar. ¿Y qué se va a hacer eventualmente? Que se van a ir metiendo otras bolas rojas, otras pelotas rojas de diferentes tamaños que van a ir entre esos dos, entre esas dos que son de la diferencia máxima, ¿no? En el segundo y tercer año de vida, el niño puede llegar a identificar objetos que se caractericen por presentar una forma, un tamaño o un color determinado. Se puede preparar actividades con este fin utilizando objetos donde su forma no varíe. Ejemplo, huevos, pelotas naranjas, pepinos, que se identifiquen con el óvalo y el círculo. En ella el niño debe seleccionar entre 2 o 3 formas que se parezcan al objeto presentado. Esto se puede hacer con objetos de casa. Cuando ya tienen 2 o 3 años ya pueden identificar ciertas formas se pueden presentar en diferentes objetos, aunque no sean el mismo objeto. Por eso podrían seleccionar una pelota y decirle que busque cosas que se asemejen a esa pelota, ¿no? Serían formas cilíndricas, serían formas redondas, serían formas circulares. Ese es otro ejemplo de estrategia que se puede utilizar para la habilidad sensorial o la inteligencia sensorial. Las actividades para el desarrollo del sentido del tacto implican trabajar con texturas y temperaturas. Muchas veces a los niños en las guarderías los ponen a jugar con arroz o con plastilina. Me imagino que las que son mamás ya deben de estar bastante relacionadas con este tipo de actividades. No tienen que estar dirigidas a una estrategia en específico, sino que estas actividades se pueden llevar a cabo alrededor de todo el día cuando el niño esté tomando cosas con sus manos. Por ejemplo, cuando el niño utiliza objetos de madera, de plástico, de algodón, esponjas u otros, se aprovechará para que los manipule y compruebe sus cualidades, para que mire cuáles son suavecitos, cuáles son rugosos, cuáles tienen diferentes características táctiles, ¿no? Y eso le va a ayudar, obviamente, a desarrollar su sentido del tacto. También se le podrá pedir al niño que toque los objetos que se calientan por estar expuestos al sol. Obviamente nada muy caliente, no queremos lastimar niños, de forma que se compruebe la diferencia de temperatura antes y después de ponerlos al sol. Al comer los alimentos, el niño verifica si están fríos o calientes. Esa es otra forma, ¿no? No solo tocamos
con nuestras manos. En realidad nuestro sentido del tacto está en todo nuestro cuerpo. Entonces, el niño también cuando está comiendo puede verificar ciertas texturas o puede verificar ciertas temperaturas. La realización de acciones que permitan la orientación en el espacio tampoco requieren realizar actividades pedagógicas específicas. El educador puede aprovechar todas las oportunidades que se presenten en la comunicación con el niño y en el desarrollo de las diferentes actividades para trabajar las relaciones arriba, abajo, dentro, fuera, comprobando que en un inicio el niño las comprenda y luego sea capaz de utilizarlas en el tercer año de vida en cualquier circunstancia. Entonces, uno de nuestros 5 sentidos, más bien dicho, nuestros sentidos no son solo 5. Vamos a entrar rápido aquí a Wikipedia y vamos a ir con los 5 sentidos que conocemos, ¿no? Tenemos el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido del gusto y el sentido del olfato. Pero aparte de esos, unos años atrás, se descubrió que también tenemos otros sentidos que se van desarrollando al mismo tiempo. Aunque no los consideramos tan importantes, ahí están y sí lo son. Uno de ellos es la termorrecepción, que es lo que decíamos acerca de lo que va a hacer el niño cuando toca objetos fríos o calientes, es el sentido del calor, básicamente, ¿no? Tenemos la nocicepción, que es el sentido del dolor, que también es muy importante bueno, en todas las edades, no solo cuando somos niños. Porque cuando hacemos algo o hacemos algo que nos duele, aprendemos que no debemos de hacerlo así, o que debemos de tener más cuidado. La propiocepción o el sentido kinestésico es la percepción de nuestro propio cuerpo y del lugar que ocupa en el mundo. La equilibriocepción básicamente es el equilibrio. El tener equilibrio también es muy importante para los seres humanos y cuando no tenemos equilibrio puede decir o puede significar que hay algo mal con nosotros. Muchas veces nos pasa de que estamos perdiendo el equilibrio y luego nos damos cuenta que tenemos una infección en el oído. No sé si les ha pasado. Esos son sentidos que también se van desarrollando desde la infancia. Y cuando estamos hablando con el niño y cuando le estamos indicando que algo está arriba, que algo está abajo, que algo está a un lado, etcétera, etcétera, estamos dándole a entender o haciendo que perciba su lugar en el mundo, la percepción de su propio cuerpo. También le estamos dando a entender que todo lo que no es él también tiene un lugar específico en el espacio, ¿no? El establecimiento de relaciones cuantitativas se facilita dado que el niño durante esta etapa realiza infinidad de acciones con objetos y en su actividad deberá ser capaz de comprender la relación mucho o ninguno. Bien, empezando de lo más sencillo, ¿no? Podemos tener acá muchas pelotas o muchos juguetes o muchas estrellitas, yo qué sé, y de este lado tenemos ninguno. Entonces ahí ya empezamos a notar una diferencia cuantitativa, aunque todavía no sepamos los números, ni sumar, ni nada por el estilo. Todo va de lo más sencillo a lo más complejo. Y siempre se utiliza así, inclusive ya cuando somos grandes se intenta que las clases vayan de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Y es lo mismo con los niños cuando estamos tratando de crear un conocimiento de lo cuantitativo en su percepción de las cosas, ¿no? En este caso tampoco se realizan actividades específicas para este contenido, pero siempre que las condiciones lo propicien deberá de insistirse en la relación antes mencionada para lograr no solo la comprensión, sino también la utilización de la misma. Por ejemplo, vinieron muchos niños al centro infantil, no quedó ningún juguete en la caja. Ya le estás dando a entender con ciertas palabras, con ciertas frases, qué es tener algo y qué no es tener algo, qué es tener mucho de algo o no tener nada de algo. La orientación pedagógica del educador durante las actividades pedagógicas e independientes debe propiciar la participación activa, la comunicación espontánea, la relación independiente con los materiales, en donde descubran sus propiedades y las posibilidades que estos les brindan. Ese es como el papel que debemos de jugar, ¿no? en estas etapas de la vida. Luego vamos a ver lo que es la educación moral. La mayor parte de las escuelas y tendencias en la pedagogía consideran al desarrollo sociomoral como el núcleo central de la personalidad, puesto que por ser esta el nivel superior de regulación de la actividad del hombre, la proyección social y moral que esta suma configura en gran medida su comportamiento general, su enfoque de la vida, su acción en el mundo material y su percepción de lo espiritual. Independientemente de la religión, se puede hablar de que la mayoría de las personas tienen una parte espiritual, creen en algo que los motiva a ser mejores personas, etcétera, etcétera. Entonces, la educación moral se da de maneras, es gradual. Hay lugares en los que es está muy presente, por ejemplo, en los colegios católicos, y hay lugares en los que es un poco más sutil
y se enfoca más a cuestiones de nacionalidad y nacionalismo, como los honores a la bandera, cantar el himno nacional, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a depender obviamente de dónde nos encontremos, pero muchas veces la educación moral tiene que ver con los preceptos morales y valores que tienen en esa institución o en ese país. La educación moral es un proceso de influencia dirigida hacia un objetivo sobre la formación de la conciencia moral, la conducta moral, los sentimientos morales, los valores morales más importantes para la sociedad. Esto, como les digo, puede ser muy sutil o puede ser muy visible. Por ejemplo, cuando tienes que pedir que puedo ir al baño, por favor, cuando a los niños les enseñan en la hora de la comida a convivir con otros niños. Por ejemplo, en Japón se da mucho que tienen la hora de la comida. Ellos les llevan las comidas que están como, tienen una nutróloga en las escuelas, les llevan la comida y hay unos niños que son los que sirven y otros son, o sea, van sirviendo la comida, los demás van comiendo en silencio, cuando terminan de comer, hay otro equipo que le toca lavar los trastes y ellos hacen todo el trabajo y eso es parte de la educación de los niños japoneses dentro de las escuelas. La música también desde la infancia se les inculca a los niños japoneses o por ejemplo también el limpiar el salón de clase. Todas esas cosas son parte de la educación moral que tienen en las escuelas de Japón que los van a ayudar o van a influenciar su vida el resto del tiempo que les quede, ¿no? En México usualmente tiene más que ver con la religión y el nacionalismo, pero dependerá de la institución educativa, ¿no? El lactante de 0 a 1 año de edad depende directamente del adulto, que al satisfacer todas sus necesidades vitales provoca en ellos un estado de ánimo bueno o positivo. Sin embargo, en la medida en la que avanza en su desarrollo, sus necesidades se hacen más complejas, diferenciadas y surgen nuevas como la necesidad de reconocimiento. Aún siendo lactantes, surgen en el pequeño manifestaciones claras visibles de esto. Gusta de la aprobación del adulto, le gusta complacer, quedar bien, lo cual se aprecia cuando se repite muchas veces aquella acción que resulta de agrado de los que los rodean. Cuando tú le aplaudes algo a un niño, se va a sentir bien, entonces lo va a seguir repitiendo. ¿Qué pasa entonces? También ahí muchas veces aplaudimos cosas que no tenemos que aplaudir, ¿no? Muchas veces nos reímos cuando hacen algo mal o cuando dicen una grosería y le andamos aplaudiendo, el niño se pone feliz porque no entiende la situación en su complejidad. ¿Y qué pasa? Pues sigue repitiendo esa mala acción. La educación moral también se da en casa y creo que es el lugar más importante donde se debe de dar, pero tiene que ver y también empieza desde la más temprana infancia. Entre el primer año y el tercer año aproximadamente, el niño y la niña asimilan estar de lleno incluidos en la actividad con los objetos y en su comunicación con los adultos, la forma adecuada, la regla de utilización de aquellos, y por ejemplo, ¿no? Las tazas se sostienen así, el vaso se sostiene así, el tenedor se usa así. Esos también son partes de la educación moral porque tienen que ver con la etiqueta de la sociedad en la que se vive, ¿no? Por ejemplo, otra vez en Japón, conozco muchos datos random de Japón, pero la forma de utilizar los palillos tiene todo un protocolo. Si tú no los usas bien, puedes hasta faltarle el respeto al del restaurante o a la persona que está enfrente de ti, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de utilizarlos, la forma de ponerlos encima del plato o a un lado del plato, o etcétera, etcétera, va a ser un indicativo de tu educación, ¿no? Entonces, esto también se va dando desde la infancia, desde las actividades comunes del día a día. Yo me acuerdo cuando era niña que a mí siempre me regañaban por poner los codos en la mesa cuando estaba comiendo, por ejemplo. Son algunas de las situaciones que nos van a ir demostrando cómo se realizan estas cosas y cómo van a ser aprobadas o no aprobadas por los adultos, ¿no? Si se nos regaña, pues obviamente va a ser un indicativo de que eso no se puede hacer, y si se nos aplaude o si se nos felicita o etcétera, etcétera, pues es un indicativo de que eso sí se puede hacer. Entonces es muy importante no festejar cosas que no son útiles para el niño, ¿no? Los niños de 3 años, al asistir a un centro infantil, se encuentran con nuevas exigencias que asimilan diferenciadamente. Cuando llegan a los 4, 5 o 6 años, su conducta cambia al estar en su desarrollo condicionado por una nueva situación social. Entre más empiezan a interactuar con otras personas, empiezan también a notar
las diferencias o las similitudes que tienen con la educación de los otros, ¿no? Y empiezan a crear una sociabilización independiente de la familia. El juego interviene como la actividad en la cual ellos se saturan de nuevos motivos, un contenido social en el que aprenden a conjugar sus acciones con las de otros niños y niñas, a tomar en consideración los intereses y las opiniones de sus coetáneos y asimilan las normas de moral social que rigen las relaciones entre los protagonistas. Y los que son maestros pues ya saben que esto también puede ser un problema cuando al niño no le enseñan a compartir, cuando no le enseñan a jugar con otros, a seguir reglas, pues se puede crear unas situaciones ahí medio caóticas con los otros niños en el salón de clase, que no quiere prestar su lápiz o sus colores, etcétera, etcétera. Este es el momento en el que empiezan a entender que tienen que socializar con los demás y cómo socializar con los demás. Al final de la primera infancia, al interactuar con los miembros de su grupo, el pequeño va llegando a niveles superiores de concientización. El objetivo fundamental de la educación moral de los niños en el centro infantil y en el seno familiar está en el desarrollo moral oportuno y pleno de la personalidad, en la formación de actitudes y sentimientos positivos y humanos ante el medio social que rodea al niño. Estuvieron conmigo en tendencias de la pedagogía, pues sabrán que esto a veces es un poco complicado cuando los papás no tienen la suficiente inteligencia emocional, pero es el objetivo fundamental de la educación moral en la infancia, que es como ayudarlos a ser una mejor persona alrededor de otros seres humanos que no son su familia. Esta área se perfecciona constantemente de acuerdo con las exigencias crecientes de la sociedad. El proceso de la educación moral en el centro infantil se realiza teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños. Esto determina la diferenciación de las tareas, el contenido de los métodos y la forma de la educación moral en los diferentes eslabones del sistema educativo. Igual que con la educación intelectual, vamos de lo más sencillo, que es no subas los codos a la mesa cuando estás comiendo, o no le grites groserías a la señora que está pasando por la banqueta, a cosas más específicas o más conceptuales, más crípticas, qué sé yo, de cívica y ética y moral y valores, etcétera, etcétera. Y bueno, esos son los dos tipos de educación que vamos a ver hoy. En la siguiente clase, la siguiente semana, vamos a ver la educación, bueno, las estrategias para primaria y secundaria. Acá les voy a pedir de nueva cuenta alguna especie de mapa mental o cuadro conceptual, ya que como son dos términos nada más, creo que va a ser bastante sencillo generar un mapa y no hay necesidad de un resumen. Entonces, eso va a ser lo del día de hoy. Y nosotros nos vemos en la próxima clase.